¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Oscar Project. En esta ocasión te traigo todo lo que necesitas saber sobre el hantavirus. Quédate hasta el final del video porque vamos a rastrear todo lo que ha sucedido desde el paciente cero hasta una proyección de lo que se puede convertir en una super propagación de este virus. Yo soy Oscar Ortega, yo soy médico internista, soy cardiólogo y he estado enfrente de varios brotes epidémicos a lo largo de mi carrera. Y quiero poner todo mi conocimiento y mi entendimiento para explicarte todo lo que debes saber sobre esta nueva situación que nos afecta. Para esto he dividido este contenido en 5 capítulos para hacerlo más didáctico y al final del video haremos un perfil de cada uno de la víctima para que comprendas por qué estas personas han muerto y cuál es la repercusión que puede tener este virus para la salud global y para toda la región del Caribe. Sin más, bueno, vamos a comenzar con lo que le he llamado el capítulo 1, el barco fantasma. Creo que es importante que comprendas todo lo que ha sucedido alrededor de la historia del Hondius. El Hondius es un crucero, es un barco enorme, tiene 107 metros de eslora, es bastante grande. Puede llevar consigo hasta 240 personas. En este viaje en particular viajaban 149 personas, 88 pasajeros y 61 tripulantes. La ruta programada de este barco, del Hondius, inicia en Tierra de Fuegos, literalmente al fin del mundo. Y desde el fin del mundo, este barco zarpó el 1 de abril y hizo un recorrido por toda la península de la Antártida en un viaje exótico. Y luego visitó varias islas del Atlántico Sur y desde ahí tenía previsto dirigirse hacia Europa. Es un viaje de lujo que se ha convertido en una pesadilla epidémica. Hasta ahora es el único barco de la historia rechazado por contener en él hantavirus. Cuando este barco zarpa y llega a puerto en Cabo Verde, se le niega la entrada y nadie puede desembarcar y a partir de ahí se le cataloga como barco fantasma porque no tiene puerto y tiene entonces que solicitar permiso para hacer puerto en Tenerife y desembarcar y evacuar a todos los afectados. Hasta donde sabemos, el momento de yo grabar este video, el 11 de mayo, sabemos que hay afectados entre 8 y 10 personas por hantavirus y de ellos 3 han fallecido. Permíteme decirte algo, antes de que darte todos los detalles de lo que es el hantavirus y lo que ha sucedido con este barco, tengo que explicarte y contarte una historia interesante que sucedió en el 2018. Y aquí entonces entramos en el capítulo 2. En el 2018 sucede un brote de hantavirus a lo que es catalogado como el primer episodio de superpropagación. Para ello, permíteme mostrarte en Google Earth un pueblo bien pequeñito en Argentina llamado Epuyén. Epuyén se encuentra en la Patagonia Argentina. Es un pueblo pequeño de apenas 2.800 habitantes. En este pueblo, en el 2018, una chica cumpleaños. Invita a la mayor cantidad que puede del pueblo y asisten 100 personas. A ello hay un invitado especial que asiste con fiebre, malestar general y dolores de cabeza. Él no lo sabía, ni ninguno de los demás que estaban en la fiesta tampoco lo sabían, pero porta un virus que acabará siendo un brote epidémico importante. Se sienta en el centro de la fiesta y perdura durante 90 minutos. Lo que sucede días después marcará la historia de la virología. He tomado este esquema y lo he modificado un poco para mostrarle a ustedes lo que ha sucedido en esta fiesta. Los detalles más abundantes les dejaré en un link en la descripción de este video que lo llevará a un documento del New England publicado en el 2018 que explica muy bien científicamente lo que les voy a resumir ahora. El paciente cero del 2018 en el pueblo de Epuyén llega a la fiesta y se marcha 90 minutos después.
Entre 17 y 24 días después de la fiesta, 5 personas comienzan a mostrar síntomas y son los primeros infectados por este nuevo brote que hasta ese momento no se sabía bien de qué se trataba. De este grupo de 5 vamos a rastrear a uno en particular, al paciente número 2. El paciente número 2 aparentemente es alguien con cierta importancia social en el pueblo, ya que tiene diferentes tipos de reuniones y de él se rastrean que infecta a un grupo de 6 personas más. Alguien en particular de estas personas infectadas es la paciente número 9. El paciente 2 y el 9 son esposos. Esto es importante, dado que 16 días después de que el paciente 2 comienza a presentar síntomas, fallece. Se convoca el velorio del paciente número 2 y en el velorio del paciente 2, su esposa, que es la 9, acude con fiebre y dolores de cabeza. Del velorio, 16 días después, 10 personas presentan síntomas y son infectados. En esta gráfica, todas las figuras son pacientes. Los grises son en pacientes infectados que no propagaron. Los rojos son pacientes infectados que sí terminaron propagando y los amarillos son potenciales propagadores. Lo más importante de este grupo son el caso 1, el caso 2 y el caso 3, porque de ellos se desprendieron los 68% de los demás infectados. La relación que hay entre ellos, entre el caso 1 y el caso 2, y entre el caso 2 y el caso 9, que eran esposos, va a definir una situación epidemiológica conocida como superpropagación, que se da cuando una persona enferma porta un virus y él es capaz de infectar a por lo menos 4 más. A eso se le llama índice Z. El índice Z del caso 1 o paciente 0 en este caso fue de 5, porque de él resultaron infectados 5 más. Del paciente 2 el índice Z es 6, porque de él resultaron infectados por lo menos 6 más, incluyendo su esposa. En el velorio del paciente 2 resultaron infectados 10 pacientes, por lo que el índice Z del paciente 9 es 10. Es decir, hay una propagación geométrica en este brote. Y en este brote estudiado se analizaron cada uno de la huella genética de los infectados. Y es esto lo que los científicos de aquel entonces concluyen como una superpropagación, con un índice R de 2.12 por cada caso. Cada uno de estos pacientes luego fue llevado a cuarentena y el índice de propagación bajó a 0.96, y entre 2018 y 2019 se dio este brote. Está documentado como el primer brote importante de hantavirus de tipo Andes, y subrayen por ahí este nombre, hantavirus de tipo Andes, ya que es el único hantavirus que puede transmitirse de persona a persona. Ya habiendo entendido qué ha sucedido en este pueblo de la Patagonia Argentina, donde se dio esta superpropagación, entonces volvemos al barco, aquí al presente. En el Atlantic Odyssey, que así como se llama este recorrido, es donde se ha dado la situación actual. Pero para entender lo que está pasando actualmente, hoy precisamente, vamos a seguir entonces el viaje de un ornitólogo. Este ornitólogo de 70 años sale de los Países Bajos junto a su esposa y sale en una travesía por todo el continente suramericano. El 27 de noviembre del 2025 llega a Argentina, pernocta por varios días y en diciembre del 2025 llega a una de las provincias de Argentina donde hay riesgo moderado para transmisión de hantavirus. Cruza a Chile, a una región endémica ya de hantavirus, y de ahí cruza otro a Neuquén en Argentina,
el 31 de enero de este año 2026. Entre el 31 de enero del 26 y mayo de este año 2026, este ornitólogo va de Chile a Argentina, y de Argentina su último destino fue en Ushuaia, donde el 1 de abril aborda el crucero en cuestión. Ushuaia es la ciudad más austral que tiene el planeta y se le dice literalmente el fin del mundo. Es donde junto a otras 149 personas aborda el barco. Y desde ahí, el 1 de abril, zarpan hacia toda la península de la Antártida, y el día 6 de abril, apenas 6 días después de haber zarpado, el ornitólogo comienza con síntomas de dolor de cabeza y fiebre intensa. Es atendido por el médico del barco y es ingresado. El día 11 de abril del 2026, es decir, 5 días después de haber presentado los síntomas, es declarado fallecido. Su cadáver permanece dentro del barco durante varios días más. La esposa del ornitólogo fallecido queda pernoctando dentro del barco, y el 26 de abril el barco toca puerto en Sudáfrica. Desembarcan el cadáver y la esposa, y una alemana dentro del barco inicia con síntomas. Los tres son llevados al hospital de Johannesburgo, donde tanto la esposa del ornitólogo fallece el 26 de abril y al día siguiente fallece la alemana. De la alemana todavía no tenemos mucho dato hasta el día de hoy, ya que todavía no se ha dado a conocer definitivamente. Si trazamos todo el viaje de este ornitólogo desde los Países Bajos, transcurrieron 140 días desde que él salió de su país, hizo todo el recorrido por el cono sur, abordó el barco el 1 de abril y murió el 11 de abril. Se entiende que pudo haberse infectado entre Chile y la zona de Neuquén en Argentina, ya que pasaron aproximadamente 31 días de periodo de incubación hasta que presentó los síntomas y 5 días después fallece. Bueno, a partir de aquí entonces vamos a explicar adecuadamente a qué nos enfrentamos, quién es el enemigo. El hantavirus no es un virus en particular, pertenece al género Orthoviridae y se conocen por lo menos 40 especies de hantavirus. De estos 40, por lo menos 22 son capaces de infectar a humanos. ¿Qué hace este virus cuando entra al cuerpo humano? Generalmente entra por inhalación. Más adelante le explicaré cómo es el ciclo, pero por lo general este virus entra por inhalación al cuerpo humano. Se tiene un periodo de incubación prolongado de hasta entre 2 y 4 semanas, y luego cuando se activa invade a las células endoteliales, que son las que recubren las capas de las arterias. Allí se une a la célula beta 3 integrina del endotelio y presten atención aquí, se une muy específicamente a las plaquetas, las activa y genera una trombocitopenia, que es la reducción en la cantidad de plaquetas viables, y causa entonces una fuga capilar. Esta fuga capilar hace que el líquido salga de las arterias y las venas hacia todo el cuerpo, principalmente hacia los pulmones, generando edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca y trombocitopenia severa. Generalmente este virus tiene dos comportamientos. Un comportamiento en Asia y Europa y otros comportamientos que se ha visto en las Américas. En el caso de Asia, donde en China es donde más casos de hantavirus hay en todo el mundo, se presenta una fiebre hemorrágica con enfermedad renal. Generalmente ese síndrome no tiene su letalidad es baja. Ahora, lo que nos compete a nosotros aquí en las Américas es otra situación en la que se le ha llamado como síndrome cardiopulmonar por hantavirus.
que consiste en un edema agudo de pulmón importante, donde prácticamente el 60% de los pacientes deben ser intubados para poder manejar el caso, con una altísima tasa de letalidad. Se entiende que existe 26.000 casos de hantavirus por año, 25.000 en Europa y alrededor de 500 en las Américas. Con esta imagen voy a explicarle el ciclo vital del hantavirus. Generalmente los roedores, los ratones, consiguen el virus en su hábitat salvaje, no se infectan de él, sino que se convierten en portadores. ¿Cómo se exponen los humanos? Bueno, en los excrementos o saliva o orina de estos roedores estará aportado el virus. Han habido casos de mordeduras, pero es muy poco probable. Generalmente, o casi todos los casos, son de exposición por aerosoles. Aerosoles que el ratón orina o defeca en un ambiente, el ser humano barre, activa las partículas de aerosoles y la inhala por boca y nariz. Luego, esta inhalación dura aproximadamente entre 4 a 30 días incubándose dentro y luego se activa. Hay un solo tipo de virus que puede infectar o puede transmitirse de humano a humano, y es el tipo Andes. Esta cepa, llamada así por donde se descubrió en los Andes, es endémica de Chile y Argentina, y es precisamente donde nuestro ornitólogo en cuestión estuvo pernoctando durante casi 140 días. Existen dos tipos más, que es uno que se da en Estados Unidos, que es llamado un virus sin nombre, así se le conoce, pero de este no se ha hablado en esta ocasión. No vamos a quedar solo con el virus de tipo Andes, que es el que tiene el brote actual. Bueno, vamos a explicar bien cómo se expresa este síndrome. Dos fases principalmente. Fase 1 de pródromo o de síntomas iniciales se comporta como una gripe o una gripe con fiebre, como le decimos los dominicanos, una gripe mala. Fiebre por más de 48 horas con dolor de cabeza, cefalea, dolores musculares y dolores abdominales. Esto es un reto para nosotros aquí en el Caribe, porque con estos síntomas generalmente podemos recibir pacientes con leptospirosis, pacientes con dengue y pacientes con chikungunya y malaria. Por lo tanto, al principio el hantavirus se comporta como una virosis importante. Luego puede pasar o evolucionar en horas o días a la fase 2, que es la fase más letal. En nuestra área, aquí en las Américas, se comporta como un síndrome cardiopulmonar y se le conoce como síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Como ya le expliqué anteriormente, este consiste en edema agudo de pulmón, donde todos tus pulmones colapsan, el corazón se forza y entra en insuficiencia cardíaca, hay un colapso completo del sistema, el paciente llega a presentar un shock cardiogénico y en algunos casos graves puede haber coagulación intravascular diseminada, donde hay reducción importante de plaquetas y activación de las cascadas de coagulación. Todo el sistema de coagulación colapsa, hay arritmia y sobreviene el paro cardíaco, que por lo general sucede entre 24 y 48 horas. Es decir, tiene un curso habitualmente fulminante y el 60% de los pacientes que entran en síndrome cardiopulmonar por hantavirus termina en ventilación mecánica y muchos de ellos mueren. Esta, damas y caballeros, es la tasa de letalidad que tiene esta condición. Brutal. 30 a 50% de los pacientes que entran en síndrome cardiopulmonar por hantavirus pueden entonces llegar a morir. Es decir, que aproximadamente entre 1 a 2 personas que se infectan llegan a muerte. No existe un tratamiento específico para el hantavirus. Solo podemos ofrecer soporte vital en cuidados intensivos. Para que se hagan una idea y puedan entender el contexto, esta letalidad tan alta, entre 30 y 50%, si lo comparamos con el coronavirus, que tenía una letalidad de un 1%, la influenza estacional, que generalmente entre un 0,1 y un 1%,
y su contraparte asiática del hantavirus, que afecta en menos de un 1%. En los brotes más altos de dengue que hemos tenido en las Américas y particularmente en República Dominicana, el dengue sin tratamiento, dengue grave, llega hasta un 20%. Con tratamiento entre un 1 y 0%. Es decir, le digo esto para comparar la enfermedad por hantavirus entre un 30 y un 50% y lo que conocemos más habitualmente como COVID, un 1%. Bueno, ¿quién es el que tiene mayor probabilidad de infectarse? Las parejas sexuales, es decir, las que tienen mayor probabilidad, mayor cercanía. No es que se transmita vía sexual, sino que las parejas o esposos tienen mayor contacto uno a los otros y tienen más probabilidad de estar expuesta a flúor, a las gotitas que se expanden en la tos, el habla o lo estornudo. Otros contactos como familiares están menos propensos, entre 1 a 2%, y tiene un periodo de incubación bastante prolongado, entre 9 y 40 días. Primero con una fase prodrómica, luego con una fase de enfermedad activa. Entonces, ¿es esta la próxima COVID? ¿Cuál es el riesgo global? No, todavía no. Todavía no. La OMS lo ha dicho muy claro. El riesgo pandémico del hantavirus es de bajo a moderado. Esto no es un COVID. Pero hay factores de preocupación, como cuáles. El hantavirus tiene inicialmente un índice de R0 de 2.2. Es decir, que al principio de los brotes se infectan entre 1 y 2 pacientes por cada uno que está infectado. Como vimos anteriormente, el índice Z puede ser un poco más, que puede llegar incluso a tener hasta 10. Como factor protector, bueno, requiere un contacto muy estrecho y muy cercano. Lo que ha sucedido en este barco es que, como es un barco, todos están ahí confinados. Generalmente cuando hay etapa de pandemia, se llevan a cuarentena, suele ser muy, muy efectivo. La letalidad, como le dije, es bastante alta, pero el riesgo de propagación a nivel masivo es bajo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, este barco, el Hondius, que ya se aproxima a su destino final en Holanda, pero vamos a hacer hoy una proyección. ¿Qué tenemos? Bueno, 3 fallecidos hasta el momento. Hasta el momento que estoy haciendo este video hay entre 8 y 10 infectados. La estadística hay una bruma porque no se tiene específicamente los datos. Hasta el desembarco en Tenerife habían 8 casos confirmados. Luego de estos, 14 se fueron repatriados a España y 24 aproximadamente fueron repatriados a Estados Unidos. De ellos, 17 están en Nebraska en una unidad de aislamiento que es muy específica para estos tipos de infecciones. Y antes de empezar el video se había difundido la información que uno de ellos había dado positivo en el avión de traslado de Tenerife a Estados Unidos y que había otro con síntomas. Por lo tanto, tenemos que esperar. Incluso hay 5 que fueron a Francia y de ellos uno ya dio positivo por PCR. En total son 23 países que están involucrados en esta situación de los 143 pacientes. En el caso de la paciente alemana que murió antes de llegar a Johannesburgo, este cadáver va de camino desde Tenerife probablemente a los Países Bajos y el barco lleva actualmente su cadáver. Bueno, la estimación de lo que va a pasar. Quiero decir antes de que estos son datos que son de proyección, no son datos oficiales aún, pero es lo que probablemente pueda pasar basándome yo ahora en lo que pasó en Epuyén en el 2018 que le conté al principio. He definido 3 escenarios. Un escenario optimista en el que todo va bien, un escenario central o con los datos actuales y he definido el tercer escenario que es que las cosas pueden salir muy mal, que es el escenario de pesimista. Bien, entonces en el escenario optimista, bueno, el ataque puede ser de apenas un 4%, puede haber uno que otro caso más y llegar a quizás
hasta un 11 a 11 afectados, y en esta proyección se estima entre 3 y 4 muertes. Ya veremos, porque hay una persona dos que están actualmente en cuidado intensivo, y se dice que hasta ahora van mejorando, aunque los datos son muy escasos. Este es el mejor de los escenarios. Si las cosas no van tan bien, que es el escenario actual, el escenario central, entonces la tasa de ataque puede ser entre un 6 y un 8%, estimando un total entre 16 y 21 casos totales que se pueden presentar hasta el final del brote. Si esta es la línea que lleva a partir de ahora, entonces se estimarían entre 5 y 8 muertes entre todo el brote. En el peor de los casos, si se repite la superpropagación que hubo en el 2018, entonces la tasa del ataque sería entre un 16 y un 17%, con un total afectados entre 32 y 46 personas infectadas, lo que llevaría a una muerte proyectada de 10 a 17 muertes. Aquí hay una línea a partir de hoy, que lo marqué como día 0, que es el día 11, que es donde estoy cortando, hasta por lo menos el 21 de junio, que es donde calculo que pudiera ser el día máximo donde el último paciente infectado pudiera tener su tiempo de incubación. Al día 7, a partir de hoy, que sería el día 18, sería el día de pico esperado. Es decir, el 18 es una fecha importante. Segurito que ese día sonarán las alarmas de todos los medios de comunicación. El 29 de mayo sería la etapa de incubación media, y para más o menos el 13 de junio habríamos cubierto el 95% de todos los casos. El brote debe ser cerrado, estimo yo, estos son datos especulativos, por lo menos el 21 de junio de este año, ya que ese sería el último día de incubación del último paciente infectado teóricamente. Vamos a verlo en esta gráfica, donde en el mejor de los escenarios está en la línea verde y habrían pocos infectados. En el escenario central, que es el escenario que probablemente tome este brote, bueno, habría una tasa de infección que probablemente llegue a menos de 15 infectados. Pero en el peor de los casos, como le dije al principio, si la situación se pone fea y el brote sigue la línea del 2018, como ya ha demostrado, y se da una superpropagación, pues entonces probablemente habrían alrededor de 40 infectados, y como le mostré aquí, habrían por lo menos entre 10 y 17 muertes. Espero yo estar equivocado y que las cosas no salgan así. Bueno, desde el punto de vista de geopolítica, este brote nos ha tomado con una situación un poquito delicada. Argentina es el epicentro del brote, y Argentina se salió este año de la OMS. Estados Unidos, que es el otro gran país con gran potencia, se salió el año pasado de la OMS. ¿Qué significa esto? Bueno, significa de que tanto el país epicentro del problema como el país que tiene la mayor capacidad de respuesta están fuera de la OMS. Tanto así que la página de los CDC, una organización de los Estados Unidos, no ha actualizado el outbreak de este brote desde el día jueves o viernes. La OMS emite constantemente reportes y trabaja, en este caso, como no puede trabajar con Estados Unidos, ha tomado la decisión de trabajar junto al gobierno español. Por lo tanto, la respuesta actual del brote está a cargo tanto de la OMS como del gobierno de España. Bueno, es una asimetría, puede haber una asimetría en el rastreo de los contactos, puede haber una disparidad entre los datos que recibimos de los pacientes que están a cargo del CDC en Estados Unidos y de los que estarían a cargo del OMS. Ya veremos qué costo diplomático pudiera tener esta nueva crisis. Aquí vamos a hacer un perfil de las víctimas para entender mejor qué es lo que ha pasado. Tenemos el caso 1, caso 2 y el caso 4. Caso 4 porque la mujer alemana fue la cuarta en reportarse infectada.
y fue la tercera en morir. Entonces, caso 1, que es el caso índice, es el varón neerlandés, es el ornitólogo que duró 140 días explorando todo el cono sur, tiene 70 años, presentó síntomas el 6 de abril y terminó falleciendo a bordo del barco el 11 de abril. Probablemente este paciente al principio no tenía, no se ha reportado que tenía TEX, pero luego sí se confirmó. Entonces el caso 2 es la esposa del primero, tenía 69 años, esta enfermó posteriormente y colapsa en el vuelo hacia Johannesburgo. Ya estando allá, muere el 26 de abril y se confirma por PCR el 4 de mayo en una prueba post-mortem. La mujer alemana, que es el caso número 4, no se conoce bien la edad, sí se conoce su nacionalidad, y esta paciente fallece el día 2 de mayo con una neumonía grave, muy probablemente por un síndrome cardiopulmonar por hantavirus, y su cuerpo va actualmente hacia Rotterdam. ¿Qué nos dicen estos tres casos? Primero, la afectación es directamente a pacientes ancianos prácticamente, de mayor entre 69 y 70 años. Eso es lo primero. Segundo, exposición muy cercana. Los dos primeros casos son marido y mujer y ambos se expusieron previamente a presentar síntomas en Argentina. Todos prácticamente estaban en el mismo lugar, confinados en el barco, pero el hecho que hayan muerto en muy poco tiempo luego de haber presentado síntomas, generalmente entre 5 y 7 días, habla de una progresión extremadamente agresiva, y esto es lo que preocupa. Probablemente todos presentaron síndrome cardiopulmonar por hantavirus. ¿Es esto una superpropagación? Bueno, vamos a analizar el caso. Si buscamos el índice R de actualmente, un caso índice ha infectado aproximadamente a 10. Ya de por sí esto cumple el índice Z de superpropagación. Recuerde que le dije que tiene que haber un caso índice, propagar 4 más. En este caso, a partir de 1 ya van 10. Y de ellos 3 fallecidos. No puedo yo hoy decir que será una superpropagación porque para esto se necesita secuenciar el genoma viral de todos los afectados y compararlo para ver si ha habido mutación entre uno y otro y poder rastrear cada uno como se hizo en el 2018. Pero si se confirma, sería el segundo caso de superpropagación de un hantavirus. Bien, entonces, ¿puede esto llegar al Caribe? ¿Cómo nos afecta a nosotros aquí en República Dominicana? Miren, probablemente no nos afecte directamente. En primer lugar, el vector. El vector del hantavirus tipo Andes es el ratón colilarga. El ratón colilarga, su hábitat es Chile y Argentina y vive o le gusta el ambiente húmedo y muy frío. La rata que tenemos aquí en República Dominicana y que habita en todo el Caribe es la rata noruega, y es una rata que no es capaz de transmitir el hantavirus tipo Andes, pero sí es capaz de transmitir otros hantavirus que posiblemente esto sí sea algo de preocupación. Tanto el virus sin nombre, que así se le dice al otro hantavirus, como el Soul, que es el tercero que puede afectar a los seres humanos. Pero hasta el momento no hemos tenido ningún dato de personas infectadas en el área del Caribe, mucho menos en República Dominicana. Por lo tanto, podemos decir que hay un riesgo zoonótico nulo para el ratón de colilarga, porque no lo tenemos, y hay un riesgo de importación moderado para la rata noruega. Pero si es de llegar a la zona del Caribe o a República Dominicana, más probablemente sería por aeropuertos que por puertos marítimos, dado que la posibilidad de transmitir de persona a persona del virus Andes. Por lo tanto, aquí hay un llamado a las autoridades de que deben estar presentes. Entonces, ¿nosotros qué, República Dominicana? Bueno, la endemia no es aquí, es en los Andes, por lo tanto no nos afecta.
puede haber riesgo de importación y dado que el periodo de incubación es tan largo, hasta de 40 días, hay que tener cuidado. Hay un reto para nosotros los médicos en República Dominicana y es que los síntomas iniciales de prodrómicos pueden ser muy similares al dengue, a la leptospira, a la malaria y al mismo COVID o influenza incluso. Por lo tanto, hay un reto ahí importante. Capacidad de cuidado intensivo para atender a estos pacientes. Bueno, en todos los cuidados intensivos de la República Dominicana hay ventilación mecánica. De hecho, probablemente no se abra unidad de cuidado intensivo sin el ventilador mecánico. El tratamiento para el síndrome cardiorrespiratorio por hantavirus es soporte vital. Y todos los médicos que tengamos experiencia atendiendo pacientes críticos sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, no tengo duda de que mis colegas que trabajan en la unidad de cuidado intensivo y vayan a estar en primera línea, así como respondimos en COVID, igualmente lo vamos a responder en esta potencial brote que podamos tener en República Dominicana. Generalmente los pacientes más críticos se tratan con ECMO, no es una máquina de circulación extracorpórea, no en todos los centros clínicos lo hay, pero sí hay disponible en los mayores centros de la República Dominicana. Por lo tanto, yo entiendo que el sistema de salud dominicano puede hacer frente ante un brote corto de hantavirus. Quizá pueda haber algún estrés del sistema de salud, pero no estaríamos desprotegidos, ya que confío plenamente en todos mis colegas que atienden pacientes críticos y en la capacidad del sistema. Bueno, hemos llegado prácticamente al final de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal, coméntame abajo en la caja de comentarios qué te ha parecido este canal, qué tenemos que corregir y qué te ha gustado. Si tienes alguna duda, estaré respondiendo todas las dudas que tengas en la caja de comentarios. Y sin más, me despido de ustedes hasta el próximo video.